Este descanso de la tierra fue gracias a que el ser humano dejó de trabajar. ¿Y qué día va a decir el Papa que hay que dejar de trabajar? El domingo, obviamente que el domingo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver en el título, esto tiene que ver con el libro de Esther. Aquellos que no hayan leído el libro de Esther, les recomiendo que lo lean completo. Es una historia breve, corta, pero muy profética. O sea, es un símbolo profético de las cosas que van a suceder en todo el mundo. Esa persecución a los judíos que hubo en el reino de Persia en los días de Esther es un anuncio de lo que va a pasar a nivel mundial, ¿sí? Y por eso quiero compartir algunos pensamientos que he tomado de este libro, Evento de los Últimos Días. Muchos de ustedes conocen este libro porque yo he hecho varios videos refiriéndome a este libro, Evento de los Últimos Días, de Elena G. de White. Es una recopilación, no es un libro escrito así por Elena G. de White en sus días, sino que es una recopilación de muchos de sus escritos publicados sobre los eventos finales. Y muchas personas me han preguntado, no más de una vez, cómo podemos ver todos los eventos finales de manera ordenada cronológicamente para saber qué es lo que va a venir, qué es lo que va a pasar. Y bueno, este es uno de los ejemplos que tenemos de los eventos finales puestos en orden cronológico, ¿sí? Así que tiene citas muy interesantes, tiene cosas realmente muy reveladoras y bueno, ustedes van a ver en mi canal, hay muchos videos acerca de esto, les voy a dejar algunos seguramente en la pantalla final para que lo puedan ver. Pero en este caso son comentarios acerca de la historia de Esther, Ustedes saben que estamos viviendo en tiempos realmente muy ajetreados, muy confusos, entre lo que los medios de comunicación difunden, entre lo que las redes sociales difunden, entre lo que cada uno interpreta de lo que va a suceder conforme a las profecías bíblicas. Hay mucha confusión, la gente realmente no sabe qué esperar. Pero los que hemos recibido la palabra de Dios, como el libro de Esther, como el libro de Apocalipsis capítulo 13 es totalmente análogo con el libro de Esther, los que hemos recibido esa luz de la palabra de Dios no podemos estar en tinieblas con respecto a las cosas que van a suceder. Y mucho menos nosotros como adventistas que hemos recibido el espíritu de profecía o los dones espirituales dentro de la iglesia y tenemos realmente muchos detalles, las aplicaciones de estos pasajes bíblicos como Esther, como Apocalipsis, de las cosas que van a suceder en breve. Ustedes saben que el tema de la pandemia, de todo lo que está sucediendo actualmente, ha hecho que surjan muchas teorías acerca de lo que va a ser la marca de la bestia, lo que va a ser el eje del conflicto, lo que va a ser el centro de la discusión en el mundo, lo que va a ser el sellamiento inclusive. Entonces hay mucha confusión con respecto a esto. Y yo sé que mucha gente está diciendo que el pinchazo es la marca de la bestia y yo la verdad es que no le puedo decir a nadie lo que debe o no debe hacer. Yo no confío hoy día en ningún pinchazo de ningún tipo, en ninguna inoculación y por lo tanto yo no me pondría ninguna. Pero bueno, hay mucha gente que ha tenido que ponerse por diferentes cuestiones, entonces existe el temor de que bueno, a partir de ahora esa persona está condenada o esa persona tiene la marca de la bestia, etc. Pero el centro del conflicto, según la Biblia, según lo que dice Apocalipsis 13, según lo que dice el libro de Esther, es la adoración a Dios, es la adoración a Dios. Si bien nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo tenemos que cuidar, cuando a nosotros nos dan en una mejilla, dice la Biblia, tenemos que poner la otra. Y Jesús estuvo dispuesto a entregar su cuerpo para ser maltratado, no solamente con latigazos, no solamente con la corona de espinas, no solamente con todo ese tipo de abusos, sino que fueron clavadas sus manos y sus pies, ¿sí? Y obviamente que él no quería morir. Obviamente que él no reconoció ese acto como justo. De hecho, cuando lo abofetearon, él dijo: si yo he hablado mal, dime dónde está el mal, y si no he hablado mal, ¿por qué me golpeas? O sea, él no dijo que todo lo que le estaba sucediendo era justo. Y hay mucha gente que hoy en día está sufriendo daños a su cuerpo de diferentes maneras, no solamente con la inoculación, sino con la exposición a un montón de cuestiones químicas. Hay gente que vive en ciudades que a pocos metros están rociando con glifosato y esas personas están sufriendo en su propio cuerpo el maltrato, ¿sí? Y ese maltrato es injusto, pero no vamos a decir que esas personas están condenadas por sufrir ese maltrato. Entonces se ha corrido mucho el eje de la discusión y es normal y es natural que eso suceda, pero no falta mucho, hermanos, no falta mucho para que se dé el giro que todos estamos esperando y anunciando
hace más de 100 y pico de años, que por lo menos nosotros como adventistas venimos anunciando que va a suceder, de que se va a dar una ley dominical en todo el mundo, primero en Estados Unidos y después en el resto del mundo, y que esta ley dominical va a ser opresiva. Ahí sí que se va a hacer sentir el peso de una ley opresiva en todo el mundo, con pretexto de que aquellos que no guardan el domingo, aquellos que no descansan el domingo, aquellos que siguen guardando el día de reposo bíblico, que es el sábado, están en contra de la humanidad. Y esto ya está escrito. Lean las encíclicas del Papa Francisco, Laudato Si y Fratelli Tutti, van a ver ustedes ahí que el Papa aboga por políticas ecologistas a nivel mundial. Esas políticas ecologistas a nivel mundial no se van a aplicar delicadamente, van a aplicarse por la fuerza. Y dentro de esas políticas ecologistas está el descanso de la tierra, lo que el Papa llama el descanso de la tierra o el cuidado de la casa común, que consiste en que, de la misma manera que en la pandemia, según dicen ellos, de la misma manera que durante los confinamientos la gente dejó de trabajar y la tierra es como que resucitó y los pájaros volvieron y todo lo que los medios difundieron, que son todas cuestiones muy, muy dudosas, que son meramente propaganda, este descanso de la tierra fue gracias a que el ser humano dejó de trabajar. ¿Y qué día va a decir el Papa que hay que dejar de trabajar? El domingo, obviamente que el domingo. Y esto va a suceder con las empresas, va a suceder con todos los trabajos en relación de dependencia. Por eso es que los que no acepten la marca de la bestia no van a poder comprar ni vender, porque no van a tener su tarjeta, no van a tener su medio para poder sacar el dinero de un cajero o para poder ir a un supermercado y comprar. Lentamente van a ir quedando fuera del sistema, y esto ya está sucediendo. Hay mucha gente que hoy día ya le están presionando en su trabajo para que trabaje los sábados y para que descanse en los domingos, porque el día domingo va a ser un día obligatorio de descanso. Y esto es importante aclarar, porque alguien podría decir, bueno, pero yo puedo guardar el sábado y el domingo. Pero el problema es que si vos pones un día obligatorio de descanso, que sería el domingo, sí o sí, para que la productividad no baje, para que los recursos no escaseen, tenés que hacer trabajar a la gente 6 días. Y tenés que obligar a la gente a trabajar el sábado. Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que nosotros venimos anunciando que va a pasar, que es la concreción del sistema de la bestia, de la marca de la bestia y todo lo que Apocalipsis describe. Pero quisiera leer un par de citas ahora a continuación de este libro, Evento de los Últimos Días, que hablan acerca del libro de Esther y la importancia que tiene para nosotros leer el libro de Esther, porque ahí vamos a poder ver realmente la interpretación correcta del libro de Apocalipsis y de los eventos finales, de lo que va a ser en definitiva la marca de la bestia y el decreto de muerte que se va a dar contra el pueblo de Dios. Entonces, la primera cita que quisiera compartir con ustedes se encuentra en la página 262. Este libro lo van a poder conseguir en PDF, en la aplicación de Elena G. White, o sea que no hay problema con eso. Buscan Evento de los Últimos Días y lo van a poder encontrar. En la página 262 de este libro dice lo siguiente: el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Ustedes fíjense qué interesante, ¿no? Porque el rey Asuero en realidad fue engañado por Amán, ¿sí? Amán era el que odiaba a los judíos, en particular a un judío que era Mardoqueo. ¿Por qué? Porque este judío se negaba a inclinarse delante de Amán, porque solamente se inclinaba delante de Dios, es decir, cumplía el primero y el segundo mandamiento de la ley de Dios. El eje del conflicto en la Biblia siempre es la ley de Dios, siempre es la adoración a Dios. A nosotros nos pueden vulnerar nuestros propios derechos, es decir, nos pueden vulnerar nuestro derecho a trabajar, a la propiedad privada. Esas cosas ya están sucediendo, vulneran nuestros derechos a la propiedad privada, vulneran el derecho a la vida de muchos niños, ¿sí?, que están por nacer. Es decir, nuestros derechos personales son vulnerados constantemente. A veces vulneran nuestro derecho a la libre circulación, eso también sucede. Pero en el único momento donde el pueblo de Dios se mantiene firme, como una roca, como Mardoqueo, es cuando se vulnera el derecho de Dios a ser adorado. Y eso está en los 4 primeros mandamientos, ¿sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás ante ninguna imagen ni ante ninguna cosa, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y acuérdate el día sábado para santificarlo. Esos 4 mandamientos son el eje del conflicto. No son nuestros derechos personales, es el derecho de Dios a recibir adoración. Es ahí donde nosotros estaríamos dispuestos a entregar hasta nuestra propia vida, con tal
de mantenernos firmes de parte de la verdad. Entonces dice que va a ser muy semejante al decreto que dio Asuero contra los judíos. Dice hoy: los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado a un Mardoqueo en la puerta. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice que los enemigos de la iglesia, los enemigos del pueblo de Dios, que son los que conspiran, son lo que nosotros llamamos muchas veces el gobierno en las sombras, ¿sí? Los verdaderos poderosos de la tierra, los que están por atrás y por encima de los gobiernos del mundo. Dice que ven en el pequeño grupo que guarda el sábado a un Mardoqueo en la puerta. Esto les llena de ira, ¿sí? Ven a un Mardoqueo que se niega a doblegarse ante el gobierno mundial, que se niega a doblegarse ante la religión mundial. Esto es muy interesante. Entonces dice: la reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para quienes han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. O sea que esta obediencia que tiene el pueblo de Dios hacia este mandamiento es una reprensión constante hacia aquellos que han desechado la ley, que han desechado al Creador, que han desechado su palabra. Entonces, cuando hay un pequeño grupo que sigue observando la ley de Dios de manera concienzuda, por amor a Dios, esto es una reprensión hacia aquellos que han desechado la ley de Dios y sobre todo gran parte del mundo cristiano, que ha desechado también la ley de Dios. Y esto es muy interesante porque el mundo cristiano en general se va a unir al gobierno mundial, ¿sí? Y esto ya lo podemos ver. Por eso nosotros vemos que el tema de la ley del aborto es una cuestión importante, que sí es verdad, los gobiernos están legislando contra la ley de Dios y están yendo contra el derecho a la vida, todo eso es verdad, pero el centro, el eje del conflicto es cuando los gobiernos dicten leyes que privan el derecho que tiene Dios de ser adorado por sus criaturas, en este caso nosotros, ¿sí? Algo de esto ya está sucediendo porque se ha quitado el derecho a la reunión, a la libre reunión. Y este derecho a la libre reunión es parte de lo que Dios demanda a su iglesia. O sea, Dios le demanda a su iglesia que se reúna, que se congregue para adorarle. Así que vemos que algo de esto ya está sucediendo. Bueno, esta era una de las citas. La siguiente dice así: vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Esto es muy interesante. Elena G. White dice que ella vio a los magnates de la tierra, a los poderosos de la tierra. Ustedes saben que hace poco se reunió el Foro Económico Mundial y hablaron justamente del tema de la pandemia, del tema del reseteo económico, y este Foro Económico Mundial está formado por magnates de la tierra. Todos los más poderosos e influyentes en materia de economía, que se reúnen para decirle al mundo más o menos de qué va a ir la economía en los próximos años, se reunieron en el Foro Económico Mundial y hablaron acerca de un reseteo económico mundial post pandemia, es decir, que responde a la catástrofe sanitaria supuestamente que ha ocurrido en todo el mundo. Pero dice Elena G. White que vio a Satanás entre ellos, atareado con ellos. Entonces dice que vio un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo los santos no renunciaban a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, la gente quedaría en libertad para matarlos. O sea, de la misma manera que sucedió en la época de Esther, donde se dio un decreto para decir que se dio un plazo, que se dio un determinado tiempo para matar a los judíos, de la misma manera va a pasar en el tiempo final. Estos magnates de la tierra que estaban reunidos, ¿sí?, largaron un edicto, un decreto, que decía que hasta determinado tiempo los observadores del sábado tenían tiempo para renunciar al día de reposo verdadero y guardar el domingo. Y si no lo hacían, el pueblo, o sea la gente, quedaba en libertad para matar y exterminar a aquellos que obviamente según este decreto o según estas leyes ecologistas que salgan en el futuro se estarían oponiendo, digamos, a salvar la tierra, se estarían oponiendo al gobierno mundial, se estarían oponiendo a la paz y a la seguridad mundial, serían considerados como terroristas, serían considerados como enemigos del Estado y obviamente serían perseguidos y la gente tendría permiso, digamos, para exterminarlos, ¿sí? Esto es lo que presenta esta cita. Y la última cita dice lo siguiente: si el pueblo de Dios pone su confianza en el Señor y por fe depende de su poder, los árdides de Satanás serán derrotados en nuestro tiempo tan notablemente como en los días de Mardoqueo. O sea que, si leyeron la historia de Esther, si leyeron el libro de Esther, ustedes van a entender lo que estoy hablando.
O sea, Dios va a obrar de manera milagrosa para liberar a su pueblo perseguido. Por más decreto de muerte que exista, Dios está por encima de los gobernantes humanos y va a preservar a su pequeño remanente en ese tiempo final. Así que vemos, amigos, que en este libro Elena G. de White compara lo que sucedió en la época de la reina Esther, lo que sucedió en Persia, ¿sí?, con el decreto de muerte contra los judíos por causa del odio despertado por un funcionario, ¿sí?, por un alto jerarca del reino de Persia, contra Mardoqueo, que se negaba a violar la ley de Dios. Esto es exactamente lo que va a suceder en el tiempo final. Va a ser de la misma índole el conflicto, va a ser un conflicto en torno a la adoración, en torno al derecho que Dios tiene de ser adorado. ¿Nosotros tenemos derecho a la vida? Sí, pero nuestro derecho a la vida va a ser vulnerado. Nosotros tenemos derecho a la libertad, sí, pero nuestro derecho a la libertad va a ser vulnerado también. ¿Tenemos derecho a la libre circulación? Sí, pero también va a ser vulnerado de diferentes maneras, ¿sí? Y el tema de las inoculaciones, los pinchazos, es parte de esa violación de los derechos individuales que nosotros tenemos como seres humanos. Ahora, el punto álgido del conflicto va a ser cuando se quiera violar el derecho que Dios tiene de ser adorado por sus criaturas, en cualquiera de los 4 primeros mandamientos. Y nosotros sabemos que va a ser con respecto al sábado, y estamos viendo que hacia eso van las políticas globalistas, porque ya muchos presidentes, muchos gobernantes, el Papa mismo, muchas personas influyentes están diciendo que la pandemia fue causa del cambio climático. ¿Cómo relacionan ellos estas cuestiones? Vaya uno a saber, ni siquiera quiero preguntarle, pero ellos ya están llevando el tema hacia el cambio climático. Y acuérdense de mí, que lo vengo diciendo hace bastante, de que cuando termine este tema de la pandemia, van a empezar con el cambio climático todos los días, de que se incendian los bosques, que se inunda tal lugar. Los medios de comunicación van a seguir trabajando como mercenarios, como hicieron con esta pandemia, lo van a seguir haciendo con el tema del cambio climático hasta lograr que salgan leyes restrictivas que afecten el tema de la adoración en el día señalado por Dios como su día santo, que es el sábado. Hacia eso va este mundo. Todos aquellos que crean en la palabra de Dios, que crean en la Biblia, no van a ser extraviados con respecto a esto. Todos los que se guíen por cualquier otra cosa que no sea la Biblia y la palabra de Dios van a ser extraviados, van a vivir muchos apocalipsis uno tras otro hasta que caigan en la incredulidad total. Esto es lo que está pasando, ¿sí? Mucha gente que ha vivido diferentes apocalipsis en diferentes épocas, con diferentes cosas, por ignorar lo que decían las escrituras, entonces creyeron que pasaba tal cosa y eso no fue, creyeron esto y eso no fue, y así hasta que cayeron en una incredulidad total. Ya no creen más en la Biblia, no creen más en nada. Ese es el propósito de Satanás, con muchas de las cosas que están sucediendo actualmente. Pero los que crean en la palabra de Dios, los que afirmen su fe en lo que dicen las profecías de la Biblia y no lo que dicen los medios de comunicación, dejando que la Biblia se interprete a sí misma, texto sobre texto, renglón sobre renglón, no van a ser engañados con respecto a las cosas que van a suceder pronto. Y van a estar atentos para ver las señales en el momento en que esas cosas sucedan. Fíjense ustedes que hace unos 4 o 5 años atrás, en el 2016, nosotros hablábamos en una entrevista, decíamos que tiene que haber una catástrofe mundial, que podría ser una pandemia, podría ser una guerra mundial, podría ser alguna catástrofe de tipo natural, pero tiene que haber una catástrofe mundial que dé paso al gobierno mundial que va a imponer la marca de la bestia. Nosotros ahora estamos en la etapa de la catástrofe mundial, ¿sí? Que eso va a dar pie al gobierno mundial totalmente aceitado, totalmente centralizado, con un líder mundial espiritual que va a ser el Papa sin ninguna duda, y que eso va a traer como consecuencia la marca de la bestia, ¿sí? Entonces nosotros lo anunciamos antes de que pase la pandemia, porque creemos en la Biblia, no en memes, artículos o cosas que circulan en la red. Todas esas cosas pueden llegar a confirmar lo que la Biblia dice, sí, pero no son la fuente de nuestra información. La fuente de nuestra información es la palabra de Dios. La fuente de nuestra información son las profecías bíblicas, ¿sí? Y para aquellos que aprecian el espíritu de profecía, obviamente que tienen mucha información en los libros de Elena G. de White con respecto a estas profecías, ¿sí? No son cosas nuevas que ella diga aparte de lo que la misma Biblia dice, sino que son las aplicaciones de estas profecías, obviamente, a lo que está sucediendo actualmente. Así que bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes, espero que les sea de bendición. Déjenme acá abajo todos sus comentarios, compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal y nos estaremos viendo en un próximo video. No podemos decir o hermanos o no hermanos. Digamos más bien o hermanos o
o enemigos.